Hola amigos, bienvenidos a otro video más y si tú eres nuevo en el canal y no me conoces, mi nombre es Sara y el día de hoy les voy a platicar mi experiencia en los campos de concentración en Polonia. Ya sé que todos los videos que hago siempre estoy sonriendo, siempre estoy súper alegre y todo, pero este video va a ser algo diferente. Quiero transmitirles esta historia, la cual para mí no es nada fácil, así que vamos a empezar con esta experiencia. Como ya les había contado en un video anterior, fui a Europa hace 6 meses y una de las razones por las que decidí ir a Europa era para visitar los campos de concentración. Y primero voy a responder a las preguntas que muchos de ustedes se pueden hacer al ir a este lugar. La primera es, ¿cuál es la razón por la que yo quise visitar los campos de concentración? Siempre me he considerado una persona que le interesa saber la historia de otros lugares. Siempre como que me gusta ponerme en los zapatos de otras personas que han vivido diferentes experiencias. Y en este caso siempre me he interesado por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que las personas sufrieron, todo lo que vivieron. Anteriormente, antes de ir a este lugar, me leí muchos libros, vi todas las películas que hay acerca de la historia de los campos de concentración, de cómo hay personas que sobrevivieron. Ya había ido a museos anteriormente, pero pues esto es ya estar en ese lugar donde muchas personas murieron. De hecho es el campo de concentración más grande que hay en el mundo. Pero personalmente yo quería ir a ver restos de ese lugar y sentir la vibra que ahí se habita. Quería poder recorrer todos esos momentos por los que alguna vez la humanidad vivió y quería simplemente conectar con el lugar. La segunda pregunta es, ¿cómo llegar a Auschwitz? ¿A dónde tienes que viajar? Para empezar debemos saber que estos campos de concentración se encuentran en Polonia, exactamente en un tipo condado, no sé, no me acuerdo el nombre del condado, pero no está en la ciudad en sí, está como a 1 hora de la ciudad. En nuestro caso viajamos a Cracovia, pero también si tú lo decides puedes ir a Varsovia y de ahí agarrar el recorrido hacia los campos. Las dos maneras de llegar a los campos es por tu cuenta y siempre hay camiones que salen de la ciudad y llegan a los campos de concentración. El costo, el que yo vi, eran como de $5 por la ida. Y para entrar a los museos tienes que comprar tu boleto, obviamente con anticipación. Y el boleto, no me acuerdo cuánto costaba por sí solo. Y nomás para que sepan, si deciden ir por su cuenta y comprar los boletos antes de las 10 de la mañana, es gratis. Y en nuestro caso nosotros fuimos con una agencia que se llama Krakow Tours. Aquí se los voy a dejar en el link por si alguno de ustedes quiere usar esta agencia, lo cual para mí fue la mejor experiencia, ya que esas personas saben mucho de la historia. Te incluye el transporte ida y vuelta, te incluye la audioguía, te incluye una persona que te está guiando por todos los dos museos. Entonces yo recomiendo ampliamente visitar este lugar si es tu primera vez con una guía. El paquete que nosotros compramos, que te incluía todo eso, fue de 50 euros. Te recogen en algún lugar de la ciudad que te quede cerca del hotel, hostal, donde sea que te estés quedando. Creo que el grupo eran como de 6 personas. El recorrido de Cracovia a los campos de concentración es más o menos de 1 hora. Y ahora sí, sabiendo toda esa información, ya les voy a empezar a dar mi opinión y todo lo que yo aprendí durante este recorrido. Y solo para que sepan, les voy a incluir algunos videos que grabé durante el recorrido para que se den una idea de cómo era el lugar. Y también les voy a hablar acerca de los libros que yo leí antes de eso, que muchos de los libros que leí fueron de personas que sobrevivieron al Holocausto y ellos narran su historia y lo que ellos vivieron ahí. Lo primero que tenemos que saber es que hay dos museos. Uno es Auschwitz I y el segundo se llama Birkenau. Primero vamos a empezar con Auschwitz I, que es aquí donde empezó nuestro recorrido. Estos campos de exterminio fueron construidos en el año 1940 y empezaron a usarse oficialmente en 1942. Cuando llegamos al primer museo, que es Auschwitz I, estaba nuestro guía esperándonos y ella era la encargada de contarnos toda la historia. Esa persona llevaba ahí trabajando como 10 años, estaba muy
calificada para contarnos toda la historia. Y lo primero que puedes ver al llegar ahí es este título que es muy famoso, que yo había visto en fotos, que no me acuerdo cuál era la frase en alemán, pero en español significa el trabajo te hará libre. Muchas personas decían que era una frase que los alemanes les decían a los judíos, pero obviamente eso era como un tipo sarcasmo, ya que el trabajo no te haría libre, sino que en verdad los mataba. Una de las razones por las que estos campos de exterminio fueron construidos en ese lugar era porque estaba todo súper planificado, porque había muchas conexiones ferroviarias, era muy fácil para los trenes llegar ahí y obviamente traer a todos los prisioneros, así que se puede decir que estaba en muy buena ubicación para los alemanes. Cuando entramos al primer museo, nos explicaron que la zona se dividía en bloques. Los bloques se dividían en barracones, los cuales tenían los cuartos o los lugares donde tenían a los prisioneros. Al entrar a los barracones podías ver en las paredes muchas de las fotografías de los prisioneros. Ahí decía su nombre, su fecha de ingreso y la fecha en la que habían muerto. Y también te incluía la clave, esa clave que le daban a cada prisionero cuando ingresaba al campo. Nos explicaron también que los prisioneros comían 3 veces al día. La primera comida era café, creo que era 1 litro de café. Lo que les tocaba comer en el lunch era una sopa de verduras, y ahí nos dijeron que la mayoría de la comida que les daban estaba podrida, las verduras podridas, y también en la noche les daban un pedazo de pan con margarina. La mayoría de los barracones que hay ahí ya no tienen las camillas o donde dormían, sino que solamente son exposiciones de todas las cosas que los nazis les quitaron a los judíos al llegar al campo. Y obviamente muchos de ustedes ya sabrán esto, pero a los judíos los traían a engaños a ese lugar, los traían de diferentes partes de Europa, los mandaban en un tren, el cual el tren podía durar de 8 a 10 días. Un libro que yo leí acerca de una persona que sobrevivió es que solamente los metían a esos trenes, no les daban nada, les decían que los iban a llevar a un lugar donde iban a vivir mejor, les iban a dar trabajo, y solamente los metían y los mandaban. Muchas veces estaba nevando, no tenían agua ni nada. Inclusive muchas de las personas que metían a los trenes ni siquiera sobrevivían, se morían ahí porque metían a tanta gente en esos trenes que muchas personas se asfixiaban. Al llegar ahí, muchas de las personas traían consigo sus pertenencias, sus cosas de valor. Y cuando llegaban, lo primero que hacían era pues sacarlos y dividirlos en filas. Los doctores estaban afuera del tren esperándolos, y ahí mismo los separaban, obviamente primero entre hombres y mujeres, y después a los hombres obviamente dejaban a los más fuertes. Los adultos los mandaban a otro lugar o simplemente los asesinaban ahí enfrente de todos. ¿Y qué es lo que hacían estas personas? Las personas a las que, bueno, más bien los hombres a los que seleccionaban para trabajar, esas personas trabajaban jornadas hasta de 12 horas. Y otra cosa que nos dijeron es que lo único que les daban cuando llegaban ahí era su uniforme, y les tatuaban una clave, que eso era como los identificaban a ellos por números. Sus nombres, su identidad ya no existía al llegar ahí. Uno de los libros que yo leí antes de ir a este lugar es acerca de una autobiografía de uno de los sobrevivientes. Esta persona era un italiano que lo mandaron a los campos de concentración, y esta persona únicamente sobrevivió. De hecho, él narra en esa historia que él sobrevivió porque sabía hacer muchas cosas, y eso lo hizo como que sobrevivir. Sabía cortar el cabello, sabía algo básico como que de medicina, o sea, tenía como que la salud para trabajar. Y él cuenta que cuando estuvo ahí lo utilizaron. Había personas que eran parte del Sonderkommando, que estas personas eran los mismos prisioneros, pero haciendo las tareas que los alemanes debían de haber hecho. Ellos se encargaban de los cuerpos, se encargaban de quitarles todo lo que tenían, las pertenencias, los dientes de oro, todo eso. También les cortaban el cabello a las personas que habían fallecido. O sea, todo lo que los alemanes les decían que hicieran, ellos lo hacían, aunque no les gustara, todo lo hacían. Y esta persona cuenta en el libro que él cuando fue a los campos de concentración, él poseía unas monedas, y que siempre tenía que tragarse las monedas
para que salieran por ya saben por dónde y pues cuidarlas y que nadie se las quitara. O sea, era la única manera de que nadie le quitara lo que tenía, que él les llamaba los huevos de oro. Y sí, siempre todos los días él decía que se lo tragaba y luego que iba al baño y así mantenía esas pertenencias. Uno de los momentos que me pusieron la piel chinita, así que me empezó a dar como que ansiedad, un sentimiento horrible, fue cuando nos metieron a una de las exposiciones y vimos todo el cabello de las personas. Eran como 2 toneladas, eran así bultos, un chorro de cabello. Y sabes, eso, wow, me hizo estremecer mucho. Y sí se sentía como que una vibra súper negativa, súper feo. Otra de las cosas que nos enseñaron ahí en el primer museo era que había una pared que le llamaban la pared gris, y en ese lugar hacían todos los fusilamientos con las personas, solamente los pegaban a la pared y ahí los mataban. Ese lugar también transmite mucha energía negativa y eso fue lo que nos enseñaron en el museo número 1, y que en ese lugar también se encontraba el médico muy famoso que le decían el ángel de la muerte, que es Mengele o Mengele, no sé cómo se pronuncia, y esta persona estaba súper obsesionada con la genética, y en las personas que él quería experimentar eran en los gemelos. Ok, ya después pasamos al museo número 2 y este museo se llama Birkenau y es donde puedes ver las vías del tren ahí que llegaban. Lo primero que yo detecté al llegar ahí es que era un lugar muy bonito, parecía un bosque. La mayoría de los edificios que estaban ahí estaban completamente destruidos, ya que al acabar la guerra en 1945 los alemanes quisieron como que borrar todas esas evidencias y mandaron a destruir todo. Pero lo que sí vimos ahí eran todos los estantes donde tenían las literas, donde las personas dormían. No tenían como que un colchón ni nada, solamente había paja y eso era como que su soporte. Y también nos enseñaban los baños, que las personas podían bañarse una vez al mes y les daban como unos 15 segundos para bañarse. También puedes ver los trenes en los que llegaban las personas. No está tan grande la verdad, pero pues ahí conservaron esa pieza. Y al final de las vías del tren puedes ver que hay como un tipo monumento que construyeron ya después y lo hacen para hacer referencia a las tumbas que los judíos nunca tuvieron, ya que asesinaban a tantas personas que se estaban quedando sin espacio y solamente cavaban y metían los cuerpos o los restos ahí. Y cuando ves estas placas puedes ver así como que un mensaje que se le pusieron a los judíos. También hay como que ofrendas, muchas personas llevan flores y es solamente como que un recuerdo. Y pues obviamente otra cosa que hay en ese lugar, que pues es por lo que es más conocido, son por las cámaras de gas. Había 2 cámaras de gas ahí y las cámaras de gas se dice que podían matar de 1500 a 2000 personas. ¿Y cómo funcionaban estas cámaras de gas? Se usaba un químico que se llama ciclón B, que son como unas piedritas que cuando se exponen al aire libera así como que un gas, provocando dolor extremo y ataque al cerebro en cuestión de segundos. Muchas veces las personas morían por frío, por hambre, por la cámara de gas, y también por los experimentos que hacían con ellos, muchas veces trabajando o porque solamente los fusilaban. Y lo que más me sorprendió acerca de esto es que ya que las personas estaban muertas, seguían todavía lucrando con ellos. Ya dijimos que antes, cuando ellos llegaban, les quitaban sus pertenencias, pero una vez muertos mandaban a los Sonderkommando a quitarles todo. Cuando les quitaban el cabello, ellos mandaban a fabricar otras cosas, ya sea como cuerdas para zapatos, calcetines, muchas cosas para lo que ellos utilizaban sus restos. Estos campos de concentración fueron liberados el 25 de enero de 1945 por el ejército ruso, y decían que cuando ellos llegaron ahí vieron muchas de las evidencias destruidas. En base a la evidencia que hay hoy en día se dice que murieron alrededor de 6 millones de judíos, y entre ellos eran otros tipos de grupos. Y también me rompe el corazón saber que también hay personas que hasta la fecha creen que esto fue mentira. Piensan que los campos de concentración nunca existieron, que fueron solamente inventos. No sé qué opinar acerca de eso, cada quien. Y lo que yo pienso es que esto es una consecuencia obviamente del racismo y de la ideología de creerte mejor que otras personas, porque eso es lo que
pasaba aquí, que Hitler creía que solamente por ser una raza aria, solamente por tener esos rasgos físicos, otras personas eran inferiores a ellos, y ese era el único pretexto que él tenía para deshacerse de ellos. Todo esto es un recuerdo de lo que un día la humanidad vivió, y siempre para mí es muy importante que todo el mundo sepa acerca de esto. Ya la verdad considero que es un lugar al que tienes que ir una vez en tu vida y tener esa experiencia, saber qué se siente recorrer esas paredes, qué se siente estar ahí. Es muy diferente a ya saber tú la historia, porque obviamente siempre nos han hablado de ella. Es muy diferente a ya saberla, a ir a ese lugar y realmente presenciar todo lo que sucedió. Amigos, no me queda más que decirles que viajar nos hace salir de esa zona de confort y explorar otras culturas, explorar otras historias que un día sucedieron, acercarte más a ellas y conectarte con ellas y saber, no saber porque ni siquiera lo vivimos, pero como que ponerte en los zapatos de otras personas, de todas esas personas que perdieron a su familia ahí, de todos esos sobrevivientes. Y no nos vayamos muy lejos, porque hasta ahorita en este punto de la historia sigue habiendo mucho racismo y sigue habiendo esa ideología de creerte superior que otras personas. Y ya para terminar, solamente me despido con esta frase que la vi mucho en este lugar, que era: aquel que no conoce la historia está destinado a repetirla. Siento que es algo que te puede como que dejar un mensaje. Por eso la importancia de que todo el mundo siga hablando de esto, que todo el mundo siga visitando esos museos. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video y que les haya como que abierto los ojos o que hayan aprendido algo nuevo, aunque yo digo que ya todo el mundo sabía lo que había pasado. Y yo los invito a que si tienen la oportunidad un día vayan y visiten ese lugar, no se van a arrepentir. Espero que se encuentren muy bien, gracias por ver este video y no olvides suscribirte para seguir viendo estas experiencias. Nos vemos en el próximo video, bye.